gloriosos en tu nombre. Por la tu bendición nosotros somos más que vencedores. Gracias, Jesús. Adoramos, Cristo.
Señor, amén. Gloria a Dios, esperamos el lugar de la ofrenda, amén. Aleluya, gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y a su nombre. Amén, gloria a Dios. Aleluya, ¿cuántos sabemos que tenemos un poderoso iglesia? Amén. El poderoso de Israel, aleluya, amén. Gracias Jesús. Amén, amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, a su gloria, el pueblo, de Satanás. Aleluya, en el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Señor, amén, gloria a Dios. Extienda su mano, vamos a orar por la ofrenda, gloria a Dios, amén. Bendito Dios, glorioso y maravilloso, Padre, venimos presentando estas ofrendas, Señor, estos diezmos delante de ti, Padre. Señor, que seas tú bendiciendo, santificándolos, Padre, que sean de bendición a tu obra, Padre amado, Señor, a cubrir los gastos, Padre. Señor, bendice a cada uno de los aportadores, Padre, bendice sus hogares, sus familias, sus trabajos. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones, Señor, hasta que sobreabunden, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén, gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, amén. Amén. Así, gloria a Dios, nos seguimos gozando, gloria a Dios, amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor una vez más, un día más que el Señor nos deja, gloria a Dios, aleluya, amén. Así vamos a, Dios bendiga a todos, Dios bendiga a todos aquellos que se conectaron, gloria a Dios, bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias, amén. Y así vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Michael, gloria a Dios, después va a estar dando unos anuncios, amén, Dios les bendiga. Amén, hermanos, que vive a su nombre, gloria al nombre del Señor, amén. Le damos gracias a Dios, amén, por este privilegio al que nos da el Señor para estar en la casa del Señor, amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amén, a la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Cada día es un privilegio estar en la casa de Dios. Amén. Les voy a invitar que abran la palabra del Señor conmigo. En Proverbios capítulo 29. Le damos gracias a Dios por los levitas. Amén. Que nos llevan a la presencia de Dios de una manera especial. Amén. Proverbios 29. Versículo 18. Le damos gracias a Dios por cada uno que está conectado, a los que están al alcance nuestro. Dios bendiga sus vidas, sus hogares, familias, matrimonios, sus hijos. Amén. Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Me dice un amén cuando lo encuentren, por favor. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Sin profecía el pueblo se desfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial que estás en gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por el mover de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo que tomó nuestro lugar en el cruz del Calvario para salvarnos, liberarnos, restaurarnos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que edifica, tu palabra que enseña, Señor, tu palabra que convenza nuestras vidas del pecado, Señor, que nos enseña, Señor, a toda verdad, toda justicia, Señor Padre. Oh Señor, en esta tarde, Señor, yo levanto tu remanente, el cuerpo en Cristo, Padre, los que están al alcance nuestro, Señor Padre, de alguna manera especial te pido, Señor, que tú abres cada mente, cada corazón, Señor Padre, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo, a tu palabra, Señor, que esta palabra no huele vacío, Señor, que da fruto su tiempo, 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Que no seamos, Señor, solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Padre, yo pongo, Señor, este servicio en tus manos, Señor. Ato y encadeno, expulso fuera, Padre, todo pesadez, todo cansancio, todo sueño, todo pereza, Padre. Todo lo que se pone en tu palabra, tu Santo Espíritu, Padre, lo ato, lo encadeno, lo expulso fuera, para amado Señor, en esta tarde, Señor, que tu palabra corre con libertad, Señor Padre, que tu palabra edifica, que tu palabra sana, restaura, Señor, que tu palabra, Señor, produce los cambios que tú esperas, Padre, en cada una de nuestras vidas, en el cuerpo en Cristo, Señor, y aún en las almas, Señor. Los que se están conectando, Señor Padre, en esta tarde, Señor, salva, libera, restaura, traiga convicción, Señor Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, hermanos que viven a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. El tema que el Señor me dio para esta tarde es: donde no hay visión, la gente perece y nosotros también. Donde no hay visión, la gente perece y nosotros también. Amén. La palabra de Dios que acabamos de leer es una palabra de sabiduría, una palabra de inteligencia, que la palabra de Dios nos dice ahí en Proverbios 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y nosotros quizás hemos escuchado este verso de la palabra del Señor y quizás pensamos que esta porción, este versículo de la palabra del Señor solamente aplica a los líderes, a un plan de visión, a las personas que son líderes en el cuerpo en Cristo. Pero déjenme decirles, hermanos, que esta palabra aplica a todo cristiano, a todo hijo de Dios, a todo aquel que se llama hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra profecía? La palabra profecía significa una declaración inspirada de un profeta. Es una función o una vocación de una profeta, declarado e inspirado por la voluntad de Dios, con el propósito a través de la palabra del Señor. Y la palabra profecía también va con la palabra visión, porque nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia, tenemos que tener visión. ¿Y qué significa la palabra visión? Es el acto o el poder de tener la vista, de tener un sueño, tener esa expectativa en las cosas sobrenaturales, en las cosas de Dios. En otras palabras, tener una visión es tener un pensamiento con un objetivo para llevarlo a cabo. Profecía y visión va con la palabra profético, y esto es lo que el Señor quiere que nosotros
entendamos en esta mañana, la palabra profético es la característica de un profeta o una profecía. Es algo o es un evento que se va a llevar a cabo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros captamos en esta tarde, hermanos? La visión que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros es la visión de Él. ¿Y cuál es la visión de Dios? Para cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado su revelación, su plan, su proyecto. ¿Y qué es el plan? ¿Qué es el proyecto del Señor? Salvarnos, liberarnos, restaurarnos, hacer cambios en nuestras vidas. Y no solamente en nuestros cambios, en nuestras vidas, los cambios, sino también los cambios en los demás, hermanos. Se necesita una visión. Se necesita el plan de Dios en nuestras vidas para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo podemos mirar a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios habla acerca de la visión. La palabra del Señor habla acerca de la profecía. Van conmigo a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué significa eso, hermanos? Está bien claro la palabra del Señor. En esos tiempos no había visión, no había propósito, no había revelación de Dios en esos tiempos. Y miramos, hermanos, en los tiempos proféticos, miramos en los libros proféticos, en el libro de Isaías y varios libros de Daniel, miramos visiones, miramos señales, miramos las obras proféticos. Nosotros debemos de entender, hermanos, la falta de visión. Entonces es la falta de la palabra revelado de Dios. Más en estos tiempos, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos visión. Nosotros necesitamos tener esa visión, porque si no tenemos la visión de Dios, hermanos, la misma palabra de Dios dice: el pueblo perece. Nosotros perecemos, hermanos, si no tenemos visión, si no tenemos dirección, si no sabemos el propósito por la cual el Señor nos llamó, el Señor nos escogió, hermanos. No somos un accidente. El Señor no nos trajo aquí a este mundo solo ir y vivir como nosotros queramos. No. El Señor nos ha puesto un plan, un propósito y una visión. ¿Y qué pasa, hermanos? Si no tenemos una visión, si no tenemos una dirección, si no leemos la palabra del Señor, hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hay consecuencias. Hay consecuencias cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. Y esas consecuencias vienen a nuestras vidas y viene la muerte espiritual. Pero antes que viene la muerte espiritual, hermanos, nos alejamos de Dios. Nos alejamos de las cosas de Dios. Porque muchos, hermanos, dejan de buscar la presencia de Dios. Porque muchos dejan de congregarse. Porque muchos dejan de leer la palabra, de pasar momentos en la presencia del Señor, ayunando, orando, clamando, intercediendo, no solamente por nuestras vidas, hermanos, sino por las vidas de los demás. Miramos tanta maldad, miramos tanta necesidad en estos tiempos, pero sin embargo,
nos preocupamos solamente de nosotros mismos, de mi yo, de mi ego, lo que yo necesito, lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sufriendo, hermanos. La misma palabra del Señor nos enseña, hermanos, cuando no hay palabra, cuando no hay profecía, hermanos, las personas menguan, no hay visión, no hay dirección. Y lo miramos en el pueblo de Israel. Van conmigo a Éxodo, capítulo 32, versículo 25. Éxodo, capítulo 32, versículo 25. Mira lo que dice la palabra. Y viendo Moisés que el pueblo estaba ¿qué? Desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Miramos, hermanos, que en este tiempo, hermanos, el pueblo de Israel comenzó a adorar a otros dioses, el becerro de oro. Y Moisés vio que la gente estaba volviéndose loca, se estaba volviéndose en sus viejos costumbres. En otras palabras, no había visión, no había profecía, no había palabra del Señor. Aarón los había dejado salirse de control y convertirse a sus viejos costumbres. Y sus viejos costumbres, la palabra de Dios dice, era de vergüenza. Era de vergüenza para sus enemigos. La misma palabra del Señor nos enseña, hermanos, que no debemos de ignorar el consejo, la palabra del Señor. Debemos de entender que esta palabra no es cualquier cosa. Estas palabras salieron de la boca de Dios, escritos, inspirados por Dios, hombres llenos del Espíritu Santo que escribieron este libro sagrado para darnos profecía, para darnos instrucciones. Pero muchas veces ignoramos la palabra, ignoramos la visión, las instrucciones del Señor. Sabemos que Dios nos ama con un amor eterno, pero muchas veces echamos las palabras del Señor, las prédicas, las enseñanzas a nuestras espaldas. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos esto, hermanos? Vienen consecuencias a nuestras vidas, a nuestros hogares, nuestros matrimonios y nuestros hijos. Y el Señor nos habla dentro y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama con un amor eterno, con un amor celoso. Pero tenemos que entender las instrucciones de Dios y debemos de seguir en los caminos del Señor. Van conmigo a Proverbios, capítulo 4. Proverbios capítulo 4, me dicen un amén cuando lo encuentren, porque lo queremos leer juntos, hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Proverbios capítulo 4, versículo 10 al 19. Palabras de sabiduría. Mira lo que dice. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por las verdas derechas te he hecho andar. Versículo 12. Cuando anduvieras, no te estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Mira el versículo 13, hermanos. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Versículo 14 y 15. Mira, aquí es donde nosotros queremos enfocarnos. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por allá.
apártate de ella, pasa. Versículo 16, porque no duermen ellos, sino han hecho mal, y pierden el sueño, si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad, y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz, que la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropezan. Mira la palabra del Señor, hermanos. Está bien claro, hermanos. La palabra, debemos de caminar conforme la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, que son sabiduría, que son entendimiento, revelación, que nos va a guiar, hermanos. Debemos de entender, sin la palabra de Dios, hermanos, vamos a caminar como nosotros queramos. Vamos a caminar como nos parece bien, hermanos. Y no vamos a caminar conforme la voluntad de Dios. Vamos a caminar, hermanos, perdidos, sin camino, sin rumbo y sin dirección. Debemos de entender que Dios nos da restricciones, de Dios nos da reglas, cómo seguir avanzando, hermanos. Más en estos tiempos miramos tanta maldad, hermanos, miramos tanta muerte, hermanos, en jóvenes, niños, inocentes, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. La misma palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque el pago del pecado es muerte. El pago del pecado es muerte, hermanos. Sin embargo, la dávida, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. ¿Quién no quiere vida? ¿Quién no quiere llegar al cielo, hermanos? Todos nosotros. Pero cuesta, hermanos. Cuesta sacrificio, que nosotros tenemos que morirnos a nosotros mismos, a nuestra propia visión, hermanos. Tenemos que vivir a la visión de Dios y tenemos que entender nuestra prioridad debe de siempre ser Dios. Nuestro enfoque siempre debe de ser Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas primero, hermanos. Cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Se va a glorificar en nuestras necesidades, en nuestros ruegos, en nuestras súplicas, en nuestras peticiones. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, vamos a poder caminar en esa visión y vamos a poder funcionar en el cuerpo en Cristo. En la iglesia debemos de entender, hermanos, que Dios siempre nos está examinando dentro hacia afuera. Él nos examina, hermanos. Él pesa los corazones. Él sabe nuestras intenciones. Él sabe nuestra mente. Él sabe nuestro corazón. Y Él está esperando, hermanos, que nosotros reaccionamos, que nosotros tomamos la decisión. Y tenemos que entender, hermanos, que muchas veces estamos ciegos espiritualmente. No hemos captado, no hemos entendido el llamado, el propósito de Dios, la profecía, la palabra profético por la cual el Señor nos llamó y nos escogió antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿ustedes saben lo que es glaucoma? ¿Alguien me puede decir qué es glaucoma? ¿Alguien sabe o no sabe? Glaucoma. ¿Alguien me puede decir? Glaucoma es una enfermedad, hermanos. Y esta enfermedad es en el ojo. Cuando hay demasiado líquido en el ojo, hay presión en el ojo. Y cuando hay presión en el ojo, causa daño en el nervio óptico. Y el transcurso del tiempo
pues la persona puede quedarse ciego o ciega. Y ellos llaman esta enfermedad el ladrón furtivo de la visión, porque muchas veces las personas no se dan cuenta que tienen esta enfermedad, y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, porque hay personas que batallan con esta enfermedad, y para poder calmar esa presión en el ojo, para poder tener la vista, para poder mirar claro, necesitan poner gotitas en sus ojos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere decirnos, hermanos? Con esta comparación, hermanos, que a veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, muchas veces no nos damos cuenta en la condición de la visión que estamos viviendo. No nos damos cuenta en el momento adecuado. Esperamos cuando ya es demasiado tarde. Esperamos cuando el mundo nos cae encima, cuando la carga es pesado, o quizás ya estamos fuera del redil, de la visión, del plan y el propósito de Dios. ¿Por qué esperar, hermanos? Para ese momento, entender la palabra del Señor, que el Proverbios 29:18 es una advertencia sobre la glaucoma espiritual, que necesitamos profecía. ¿Qué significa esta profecía? Necesitamos visión como iglesia, como cuerpo en Cristo. Lo sabemos, que el cuerpo de Cristo son muchos miembros. Cada uno de nosotros tenemos una función diferente, tenemos un llamado, tenemos el plan y el propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, si perdemos la vista, el propósito de Dios, podemos volvernos espiritualmente ciegos. Después nos quedamos y cuestionamos a Dios, cuestionamos a nosotros mismos. ¿Por qué el Señor me llamó? ¿Qué es mi llamado? ¿Qué es el ministerio? ¿Qué son los dones que el Señor nos ha dado? Y comenzamos a cuestionar y damos lugar al enemigo, y eso causa ceguedad espiritual, hermanos. Y el Señor quiere abrir nuestros ojos, el Señor quiere abrir nuestra vista, y tenemos que entender, número uno razón por la cual el Señor nos escogió, el Señor nos salvó, el Señor nos ha liberado, nos ha restaurado como iglesia, como cuerpo en Cristo, es para poder hacer discípulos. Eso es la visión de Dios. Esa es la profecía de Jesús. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra, hermanos? A levantar discípulos, seguidores de Él. Y Él sigue haciendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue levantando discípulos. Él sigue levantando hijos de Él, conforme su mente, conforme su corazón, dispuestos a dar su vida, dispuestos a caminar en esa visión, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, tenemos que guiarnos, hermanos, a esta visión, hermanos. ¿Por qué? El Señor nos salvó. El Señor nos salvó, hermanos, para ir a esas almas perdidas, a esas almas que necesitan amor, a esas almas que necesitan experimentar ese abrazo de mamá o de papá, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. ¿Por qué el Señor nos escogió, hermanos? ¿Por qué el Señor nos ha liberado? ¿Por qué el Señor ha extendido su amor y su misericordia hacia nosotros, hermanos? Ese mismo amor, ese mismo misericordia que Él ha depositado en cada uno de nosotros, hermanos, es para ser seguidores de Él. Es para ir y ser sus manos, hacer sus pies,
a ser sus ojos, a ser sus oídos, donde Él nos manda, donde Él nos dirige, hermanos, ir a orar, ir a la necesidad, a los demás, hermanos, alcanzar a los perdidos, hermanos. Eso es la misión de Dios. Esa es la misión, porque Jesús vino, hermanos. Esa misión nunca cambia. Esa visión profética nunca cambia, hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está nublando nuestra visión? ¿Qué es lo que está nublando la visión en nuestras vidas para no hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos? En estos últimos tiempos, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿qué es lo que nos va a estar mirando haciendo, hermanos? En estos tiempos, nosotros debemos de entender, hermanos, en estos tiempos, Satanás está trabajando como nunca, robando, matando y destruyendo cada día, hermanos, tratando a cegar las almas, hermanos, para que ellos no entiendan la palabra, para que ellos no alcanzan la palabra del Señor. Nosotros debemos de entender, el Señor nos llamó a evangelizar, predicar, enseñar, compartir la palabra del Señor. Van conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? 2 de Corintios 4:4. Dice la palabra, el apóstol Pablo hablando aquí. Él dice, en los cuales el Dios, y mira la palabra Dios, es de pequeño. No está hablando de Dios de los cielos, está hablando Dios pequeño de Satanás, el príncipe de este mundo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros debemos de entender que la palabra del Señor está en nosotros, hermanos. Por eso el Señor nos enseña, por eso el Señor nos habla dentro y fuera de tiempo, de visión, del propósito. Él nos llamó a ser discípulos. Él nos llamó a ir a anunciar, a compartir a los que están ciegos espiritualmente, hermanos. Ir a sembrar la palabra del Señor, hermanos. Mire, hermanos, para testimonio, para la gloria del Señor, fuimos a evangelizar el miércoles, los varones. Y yo me gozo, hermanos, cuando veo, hermanos, que el Señor alcanza las almas. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque muchas veces pensamos, las personas no van a recibir, las personas no me van a escuchar. Pero muchas veces tenemos que entender que ellos necesitan ser escuchados también. Ellos tienen necesidades, ellos tienen peticiones, ellos mismos tienen luchas y pruebas. Ellos mismos muchas veces quieren ser liberados, quieren ser restaurados. Y nosotros, hermanos, tenemos la palabra, somos la luz, somos la sal. Podemos ir ahí y escucharles. Y cuando ellos se abran, después sembrar la palabra, darles el consejo de la palabra, después orar por ellos, decirles el plan de salvación, que ellos necesitan entender que Satanás está cegando y tienen cegado a las almas para que ellos no entiendan la palabra. Y eso es el motivo que el Señor nos llamó. Por eso Jesús fue caminando, salvando, sanando, restaurando las almas, hermanos. Él estaba enseñando la palabra del Señor. Él no estaba hablando de Él mismo. Él estaba hablando de su Padre.
del ministerio, lo que el Señor ha puesto en él. También nosotros, hermanos, tenemos que entender que los que no creen en la palabra, han rechazado la palabra, están perdidos, hermanos. No han recibido la luz del Evangelio, no ha resplandecido sobre ellos, no pueden entender, no lo pueden captar. Por eso nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar. Cuando nosotros vamos a evangelizar, tenemos que compartir la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que entender que Satanás, que el Señor lo reprende, el maligno los quiere tener ciegos, entrapados, atados, encadenados por los vicios de la carne, por los placeres de la carne. Por eso muchos no pueden avanzar, hermanos, porque no han recibido la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que entender, Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado la respuesta para nuestras vidas y para las almas. Hay respuesta, hermanos. Hay respuesta en tu batalla. Hay respuesta en tu lucha, en tu prueba, en tu circunstancia. Y hay respuesta para las almas que están fuera, sin luz, sin esperanza, hermanos. Nosotros debemos de entender, como pueblo de Dios, tenemos que brillar. Ya lo sabemos, que debemos de ser la luz, debemos de ser la sal. Pero si no brillamos, hermanos, ¿cómo la luz se va a acercar a nosotros? Y cómo la oscuridad se va a deshacer, hermanos, cuando nosotros teniendo la luz no nos acercamos a ellos, hermanos. Nos da vergüenza, nos cuesta acercarnos al drogadicto, nos cuesta acercarnos al que tiene necesidad, hermanos. Para la gloria del Señor, hermanos, cuando estábamos evangelizando, le damos gloria al Señor. Nos permitió nuestro hermano Salvador y yo ir, hermanos, y acercarnos a unos jóvenes, hermanos, jóvenes de 16, 19 años, hermanos, fumando en las drogas. Pero no fuimos ahí para condenarlos, fuimos ahí con la plan de salvación, para compartirles, para que ellos puedan entender que el enemigo de sus almas los quiere cegar y los quiere llevar al infierno. Y fuimos ahí para la gloria del Señor a sembrar la palabra, a darles consejo de la palabra de Dios. Y Dios nos permitió a mi hermano y yo compartir, y ellos aceptaron al Señor, hermanos. Pero para la gloria del Señor, en el tiempo de Dios, ellos van a llegar, hermanos. Pero la semilla fue sembrado. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos. Más en estos tiempos. Si no predicamos, hermanos, si no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos? Nos vamos a morir, hermanos, espiritualmente. No vamos a sentir el gozo, no vamos a sentir esa felicidad. Ese debe de ser el aceite, nuestro motor, para poder seguir avanzando. Mira lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos enseña, hermanos. Están conmigo. Segundo de Corintios capítulo 4. Me dicen un amén cuando lo encuentren, porque yo creo que todos lo leemos, amén. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 6, dice la palabra: porque no predicamos a nosotros mismos, hablando de entre nosotros, como cuerpo en Cristo, como iglesia, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos. Jesucristo debe de estar en nuestros corazones. Jesucristo debe resplandecer desde adentro hacia afuera, hermanos. La respuesta de Dios para la oscuridad espiritual de este mundo perdido somos tú y yo, hermanos. Que Jesucristo esté en nuestro corazón y que Jesucristo resplandece en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a alguna alma, van a decir: ay, veo algo diferente en ti, veo una luz, siento una paz. Y mira, hermanos, para la gloria del Señor, hermanos, ayer en la noche fue como a las 11 de la noche. Fui a la marqueta, nos faltó agarrar unas cosas de la marqueta. Y de repente, cuando llegué era tiempo de que yo iba a pagar, el cajero, le dije: ¿cómo está? ¿Cómo va tu noche? Me dice: mucho mejor, porque tú viniste. Ahora tú viniste aquí, que mi noche está mucho mejor. Y yo dije: wow. Y no me conoce y me está diciendo eso. Y se comenzó a abrir conmigo. Solo vienen aquí, se quejan y tú viniste aquí gozoso. Viniste aquí gozoso. Y eso es Dios en nosotros, hermanos. Que las personas miran eso en nosotros. Yo ni tenía que predicarle, ni le dije que soltara una palabra. Él mismo sintió cuando yo le pregunté: ¿cómo está? ¿Cómo va tu noche? Él sintió algo diferente, hermanos, para la gloria del Señor. Nosotros debemos de entender, esa es la visión. Esa es la visión en cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros somos la respuesta de Dios. Nosotros somos el instrumento de Dios. Cristo Jesús ya no puede venir a esta tierra. Él puede vivir en nosotros. Podemos ser sus manos, podemos ser sus pies, podemos ser sus bocas, sus ojos, sus oídos. Podemos ser el instrumento en la cual el Señor usa para la gloria del nombre del Señor, para que las almas se salvan, para que las almas vengan a la casa de Dios y pueden experimentar un toque de Dios. Esa es la visión, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no está esa luz en nosotros? ¿Qué pasa, hermanos, si esa luz no brilla en nosotros, hermanos? Estamos perdiendo el tiempo, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros queremos, hermanos? Debemos de entender que el Evangelio no es de nosotros mismos. Lo que me falta a mí, lo que yo necesito, mis ruegos, mis peticiones, el milagro que yo necesito. El Señor nos llamó a servirnos los unos a los otros, llegar a la necesidad del otro. Y si nosotros llegamos a la necesidad de la otra persona, quizás el Señor nos va a dar la respuesta, hermanos. Quizás el Señor nos va a dar ese milagro. Por eso miramos que la palabra de Dios se está cumpliendo. En los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, y lo estamos mirando, hermanos. Muchos ya no tienen el amor hacia el prójimo. Muchos ya no tienen el amor hacia la obra al Señor, a la visión hacia Dios. Muchos han perdido esa visión y se han centrado en el ego, en el yo, en nuestra propia visión. Y eso es donde Satanás aprovecha y causa ceguedad espiritual. Y no podemos mirar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces no podemos brillar. Entonces no podemos hacer esa luz verdadero que el Señor quiere que nosotros hacemos. Dios no nos llamó a convertirnos en un montón de luces, en un lugar que ya tiene luz. El Señor no nos llamó solamente venir a la casa del Señor y ser luz en la casa del Señor solamente, no.
El Señor nos llamó a hacer luz en cualquier lugar, a hacer luz en medio de las tinieblas. El Señor nos llamó a hacer luz en nuestra casa. El Señor nos llamó a hacer luz en la calle. El Señor nos llamó a hacer luz en nuestro trabajo. Que el mundo sepa y que Satanás sepa, hermanos, que somos hijos de Dios, que somos embajadores del reino de Dios. Y no nos vamos a quedarnos callados, hermanos. Tenemos que entender, eso es lo que el Señor nos llamó. Pregunta, ¿qué hace la luz, hermanos? Si apagamos todas las luces aquí y alguien enciende una luz de su teléfono, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a alumbrar. Y si prendemos la luz ahí atrás, se desaparece la oscuridad, ya no está ahí, ya no hay lugar para la oscuridad. Y eso mismo debe de pasar en nosotros, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando nosotros llegamos a alguna necesidad, nosotros debemos de llevar esa luz, hermanos. Debemos de entender que la luz es bueno, la luz es verdad. La luz expone las tinieblas, las mentiras y los engaños. Debemos de entender, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, era la luz. Y lo vamos a mirar. Van conmigo a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Me dicen un amén cuando lo encuentren. Juan capítulo 1 dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios, hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, mira esto, hermanos. En Él, hablando de Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Jesús, hermanos, Jesús es la luz. Jesús es la luz en las tinieblas. Y si Jesús está en nosotros, hermanos, no hay lugar para la oscuridad. Si nosotros caminamos con Jesús, no estamos en tinieblas. Brinca ahí el versículo 9 y el 14. 9 y 14 dice: aquella luz verdadera. ¿Qué dice ahí? Que la luz es verdadera. La luz es verdad, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, y en el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero en el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos, mira esto, promesa de Dios del versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó, ¿qué? Entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, hermanos, esa es la promesa de Dios, hermanos. Nosotros escogemos. Desde el principio, Jesús vino a esta tierra, se hizo real, se hizo carne para demostrar el poder de Dios. Fue, caminó, enseñó, evangelizó, predicó, caminó, hizo señales, hizo maravillas. Fue la luz en medio de las tinieblas. Y miramos que muchos no recibieron cuando Él caminaba aquí haciendo milagros. Y Él sigue haciendo milagros. Él sigue moviéndose dentro de los corazones en las cuales que aceptan al Señor como su Señor y Salvador y caminan en esa relación con Él.
Si nosotros tenemos a Jesús dentro de nuestros corazones, la presencia del Espíritu Santo, la promesa del Señor, el Señor nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser como Jesús, hermanos. Y Jesús mismo dijo, mayores cosas en mi nombre van a ser. Si Jesús hizo milagros, si Jesús liberó, si Jesús enseñó, si Jesús predicó, ¿quién más de nosotros, hermanos? Si caminamos con Él mano a mano, hermanos, podemos mirar grandes cosas, pero tenemos que caminar con Él y caminar en obediencia a Él. Y esa es la promesa, hermanos, del Señor, que el Señor nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos. ¿Y quién no quisiera ser su hijo? ¿Quién no quisiera ser su hija, hermanos? Tenemos que escoger, hermanos, cuál visión vamos a llevar a cabo, el nuestro o de nuestro Padre. Jesús no se quedó en el cielo, hermanos. Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. También nosotros, porque el Señor nos ha traído, hermanos, a esta tierra. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el llamado? Que el Hijo de Dios nos ha dado ese privilegio, hermanos. Tenemos que escoger, hermanos. ¿Vamos a ser esos hijos, esas hijas de Dios? ¿Vamos a caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre y a ser esos embajadores del reino de Dios? Tenemos que entender que la iglesia es el lugar donde el Señor se mueve, se manifieste con poder y con gloria en la iglesia. Y también cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y intimidad, hermanos, en nuestras casas, en nuestros hogares, en cualquier lugar que buscamos la presencia del Señor, es en la presencia del Señor donde nosotros podemos cargar baterías, recargar nuestras baterías para poder brillar, para poder tener esa luz en nuestras vidas. ¿Para qué, hermanos? Para poder seguir avanzando, hermanos, para que las almas vengan al Cristo de la gloria y pueden mirar la luz en nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vamos a querer el poder, la presencia, el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, si no estamos haciendo el trabajo de Dios? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que entender que el plan de Dios es alcanzar las almas. La visión de Dios es alcanzar las almas. Y lo vamos a mirar en la palabra del Señor. Van conmigo a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y el que le encuentren primero, si lo puede leer en voz alta, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, hermano Roberto. Mira, hermanos, Hechos capítulo 2, 42 al 47. Aquí es la vida de los primeros cristianos, la vida de la primera iglesia, hermanos.
Cuando ellos se juntaban, tenían todas las cosas ¿en qué? En comunión. En común. Todos juntos, el mismo pensar, el mismo sentir, el mismo espíritu. Estaban creyendo, estaban leyendo, compartiendo la palabra de Dios, pasando tiempo juntos y repartiendo las cosas. Al llegando a la necesidad, estaban unánimes, hermanos, con la misma visión, con el mismo propósito. ¿Y qué era esa visión? Ir a la necesidad, llegar a las almas, que las almas pueden ser salvos, y a través del ejemplo, a través del testimonio, hermanos, a través de la luz en ellos, las almas miraban esa luz. Las almas querían lo que ellos necesitaban en sus vidas. Y nosotros también, hermanos, tenemos que entender, hermanos, fuimos creados con este propósito, hermanos. Por eso el Señor nos salvó. Por eso el Señor nos escogió, hermanos. El Señor nos llamó a ser discípulos, a compartir las buenas nuevas de salvación, hermanos. Más en estos tiempos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Más en estos tiempos que miramos, hay mucho desacuerdo, hay muchos problemas, hay muchas divisiones. Más en estos tiempos tenemos que entender que necesitamos amor hacia el prójimo. Necesitamos amor, hermanos, aún hacia nuestros enemigos, hermanos. Y la misma palabra del Señor, hermanos, nos enseña, hermanos, que tenemos que tener este amor hacia las almas. Van conmigo, Apocalipsis capítulo 3, y vamos a mirar de una iglesia que perdió la visión, hermanos, que se quedó espiritualmente ciega. Jesús está hablando a la iglesia de Laodicea en el libro de Apocalipsis capítulo 3. ¿Están conmigo? Apocalipsis capítulo 3, brinca ahí el 14 al 22. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mira el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, hermanos, esta porción de la palabra del Señor está hablando de una iglesia que experimentó la presencia del Señor, experimentó esa relación hacia el Señor.
pero está hablando aquí y Jesús habla a la iglesia y Él está hablando que Él describe a personas que le quieren hacer vomitar. ¿Se imagina eso? Si nos pongamos a pensar, hermanos, Jesús diciendo que Él siente ese náusea cuando alguien se aparta de las cosas de Dios o no está caliente, está medio tibio y no está activo en las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor está hablando, que nosotros debemos de entender, hermanos, que no somos nada sin Dios, no somos nada sin visión de Dios, que somos ciegos. No entendamos, si reaccionamos antes, cuando no conocimos de Dios, no sé a cuántos le han venido los pensamientos cuando no conocíamos a Dios y decimos, ¿por qué vino a esta tierra? ¿Solamente a sufrir? ¿O qué me espera después de morirme? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué lugar hay preparado para mí? Y en esos tiempos, cuando no conocíamos de Dios, es porque estábamos ciegos. No entendíamos la palabra del Señor. Pero ahora entendemos, porque la luz del Evangelio resplandeció en nuestras vidas y ahora nuestro entendimiento está abierto y podemos entender la visión de Dios. La visión de Dios no solamente es esta vida, sino hay una vida eterna. Hay un cielo, hay un lugar preparado para cada uno de nosotros, pero tenemos que escoger qué visión, qué vida vamos a vivir. Y aquí Jesús habla de una iglesia que se dejó de las cosas de Dios. Y muchas veces, mira ahí en el versículo 20, Jesús está hablando y Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús queriendo entrar al corazón de la iglesia, y ahora Jesús queriendo entrar al corazón del Hijo, quizás que se ha dejado de las cosas de Dios, o quizás el que nunca ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús quiere vivir en nosotros, hermanos. Mira el privilegio tan grande, su presencia, su Espíritu Santo quiere vivir en nosotros. Y si Él vive en nosotros, mira que dice la palabra, versículo 21, ahí dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús diciendo, hermanos, si Él vive en nosotros, el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, hermanos. Nos va a ayudar a vencer, nos va a ayudar a poder avanzar. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos tener la visión, hermanos. Helen Keller, no sé si han escuchado de Helen Keller, le preguntaron si había algo peor que estar ciega. Ella estaba ciega, hermanos. Y esta mujer que estaba ciega respondió, hermanos, sí, tener vista, pero no tener visión. Pero no tener visión, hermanos. Ella, estando ciego, hermanos, ella tuvo visión. Ella tuvo visión en su vida. Lo que ella quería hacer en su carrera, lo que ella quería hacer en su vida. Ella estaba ciega físicamente, pero no espiritualmente, hermanos. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, en estos tiempos, si no tenemos visión, estamos perdidos, hermanos. Tenemos que tener la visión, hermanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la medicina para que nosotros podamos recapacitar la visión? ¿Cuál es la sanidad para que nosotros podamos abrir nuestros ojos? Número uno, Dios quiere que nosotros seamos honestos con nosotros mismos.
Dios quiere que nosotros seamos honestos con Él, con nuestro Padre Celestial, y que nos arrepentimos, hermanos. ¿De qué, hermanos? Que hemos dejado nuestro primer amor. Hemos dejado la visión de Dios. Cuando comenzamos en las cosas de Dios, decimos: ok, Señor, aquí está mi vida, úsame. Quiero predicar, quiero evangelizar, quiero testificar cuán grande eres tú, cuán grandes obras has hecho en mi vida, y queremos ir y evangelizar, queremos compartir. Pero ¿qué pasa? En el transcurso del tiempo vienen luchas, vienen pruebas, vienen adversidades, y dejamos el primer amor y ponemos nuestras prioridades primero. Lo que me hace falta, lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sufriendo. O quizás pensamos que nosotros somos autosuficientes. Quizás el orgullo nos gana y decimos: pues yo no necesito de Dios. Yo no necesito ir a la casa de Dios. Yo puedo buscar a Dios en mi casa. O yo no necesito leer la palabra. Yo no necesito orar. Yo no necesito doblegarme, postrarme, quebrantarme. Quizás es el orgullo, hermanos, que nos ha cegado. Pero Jesús nos está hablando en esta tarde. Volvámonos, hermanos. Vuélvanos a Él, a nuestro primer amor, hermanos. Es tiempo que nosotros escuchamos lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Es tiempo que nosotros escuchamos lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer, hermanos. Si queremos ser fuertes como iglesia, tenemos que levantarnos juntos, hermanos. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. No es tiempo de tener desánimo, es tiempo de recuperar ánimo, hermanos. No es tiempo de hablar cosas que no edifican, es tiempo de hablar la palabra del Señor. No es tiempo de ser deshonestos, es tiempo de ser honestos, hermanos. No es tiempo de escondernos, es tiempo de brillar. Yo les dejo con este pensamiento, hermanos. Es tiempo de escoger, hermanos. Vamos a despertar, vamos a orar, vamos a comenzar a hacer la voluntad del Señor. Jesús mismo dijo, hermanos, Jesús mismo dijo en Mateo 28, versículo 19 al 20, Jesús hablando dijo, y se acercó, hermanos, a sus discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo: todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús hablando a sus discípulos, Jesús hablando a nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Él, Jesús, tiene toda la potestad, y toda esa potestad nos ha dado a nosotros, hermanos. El Señor nos ha dado potestad, hermanos. El Señor nos ha dado autoridad, hermanos. ¿Para qué? Para ir a ser discípulos, para ir a evangelizar, para ir a enseñar, para ir a orar para el enfermo, el que está atado, el que tiene necesidad, a poner manos sobre ellos, hermanos, y creer la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor nos llamó a hacer, hermanos. Esa es la visión, y la visión es tener ese amor hacia nuestro prójimo. Yo les dejo con esta palabra. Si el Señor habló a su vida, habló a su corazón, yo les invito a que se ponen sobre sus pies. La pregunta es: ¿dónde está nuestra vista? ¿Dónde está la visión de Dios en nuestras vidas?
Donde no hay visión, la gente perece y nosotros también. Necesitamos esa visión, hermanos, para nuestras vidas. Necesitamos esa visión, hermanos, para nuestros seres queridos, para las almas perdidas. Sin esta visión, hermanos, las almas se van a perder. Sin esta visión, hermanos, quizás nosotros también nos vamos a perder. Vamos a orar, amén. Bendito Dios Padre Celestial, que estás en gloria, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor, reconociendo, Padre, que muchas veces te hemos fallado, Padre, como hijos, como siervos, Padre. Hemos dudado, hemos cuestionado, Señor, lo que tú nos has encomendado a hacer, Señor, y hacer discípulos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, en esta tarde, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos perdido la visión, el motivo, el propósito por la cual nos has salvado, nos has liberado, nos has restaurado, Padre, en el nombre de Jesús. Reconocemos nuestras faltas, nuestros errores delante de ti, Padre, y te pedimos perdón, Señor, Padre, si hemos dejado las afanes, Padre, de este mundo, Padre, tomar tu lugar, Señor. Si hemos dejado nuestro propio yo, el ego, Padre, a tomar el lugar, Señor, de tu Hijo en nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Yo levanto las almas de los que están al alcance nuestro, Padre. Los que no han conocido, Señor, a tu Hijo como Señor y Salvador, Padre, que en esta tarde, Señor, pueden abrir su corazón y aceptar, Señor, su condición delante de ti, Padre. Oh Señor, que luz del Evangelio resplandezca, Señor, en esas mentes, en esos corazones, que pueden creer, Señor, en su corazón y pueden confesar con sus labios, Señor, que somos pecadores, que necesitamos, Señor, de tu perdón, necesitamos de tu misericordia. Señor Padre, aunque nosotros tratamos de justificarnos, Padre, necesitamos, Señor, de esta sangre preciosa, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, llega, Padre, a esas almas, a esas vidas, a esos corazones, Padre. Oh Señor, que están perdidos, Señor, que están